Bendiciones, amados hermanos, una vez más, desde Capilla del Rey, hoy nos estamos reuniendo para estudio de la Escritura y para orar. Por eso, en esta hora, todo aquel que nos acompaña a través de las redes sociales, siéntase en la libertad de escribirnos. Utilice, si está a través de Facebook, utilice el medio, escríbanos, déjenos saber cuál es su petición de oración y estaremos orando. Todos los que estamos aquí en nuestro templo reunidos, estaremos orando por esa petición suya. Sabemos que hay personas que nos sintonizan más adelante a través de YouTube, pero aquellos que están con nosotros a través de Facebook Live, tenga la completa libertad de escribirnos y déjenos saber cuál es su inquietud y su petición de oración. Un saludo para todos ustedes, un abrazo fraternal en el amor de Cristo. Ya estamos comenzando a reunirnos en nuestro templo. Este próximo domingo estaremos reuniéndonos por primera vez en casi 3 meses en nuestro templo, dentro de nuestro templo. Si ha estado acompañándonos a través de las redes sociales, sabrá que nos estamos reuniendo en el estacionamiento de Capilla del Rey en Orlando. Sin embargo, ya este próximo domingo, día 14, estaremos de nuevo dentro de nuestro templo con todos los protocolos, con toda la consideración y las medidas sanitarias. Vamos a mantener un distanciamiento social, pero nos vamos a reunir dentro de nuestro local. Nuestro primer servicio a las 10 de la mañana y nuestro segundo servicio a las 11:30, es decir, de 10 a 11, y el segundo de 11:30 a 12:30. Vaya haciendo sus planes, haga sus planes para que nos acompañe. ¿Quiere estudiar una escritura, una palabra de Dios? Yo quiero que me acompañe a la epístola del apóstol Pablo a Tito. Y esta es el tercer estudio de una serie sobre cartas pastorales. Si ha estado con nosotros los últimos 2 miércoles, sabrá que estudiamos primera de Timoteo, segunda de Timoteo el miércoles pasado, y hoy terminamos esta serie de cartas pastorales con la epístola a Tito. Tito fue un discípulo, consiervo del apóstol Pablo, y el apóstol Pablo le dirige una carta pastoral, y como he hecho salvedad en las 2 ocasiones anteriores, se les llama pastorales porque tenían que ver con el pastorado de una persona de parte del apóstol Pablo, en este caso a Tito. Sin embargo, la palabra de Dios, que es viva y es eficaz, vierte sobre nosotros revelación a través de esta epístola que lleva nombre, ya no Tito, sino tiene palabra para todos nosotros. Por eso he querido que estudiemos estas 3 epístolas, culminando hoy de forma breve. Quiero ser breve. Si me acompaña buscando en la epístola de Tito, capítulo 1 y verso 1. Y dice así: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Este evangelio fue prometido por el Señor desde antes del principio de los siglos. Y yo quiero decirle, Dios no improvisa. Esta palabra de salvación, la salvación había sido prometida. ¿Desde cuándo? Desde antes del principio de los siglos.
Y dice el verso 3, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Ese verso 2 parecería que solo al apóstol Pablo le había sido encomendada la predicación de esta palabra. Sin embargo, si vamos al resto de la Escritura, usted verá que la predicación de esta palabra nos fue encomendada a cada uno de nosotros, a cada hijo de Dios. Es decir, quien es reconciliado con el Señor tiene el ministerio de la reconciliación. Quien único está autorizado por Dios a anunciar su palabra es uno que ha recibido la palabra, que ha recibido al Señor, es un hijo de Dios. Ese es el único autorizado a anunciar la palabra. La pregunta es por qué Pablo habla en sentido personal, en primera persona. Me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Quiero decirle por qué. Él tenía el espíritu, había asumido la responsabilidad de predicar la palabra como si fuera él el único. Es decir, había tal carga por anunciar el evangelio que se refería a ella como que me fue encargada a mí. Por eso en otra de sus cartas habla de que predico esta palabra conforme a mi evangelio. No era de él, pero él lo hizo suyo. Y quiso predicar como si fuera él el único. Y ese es el espíritu que debe haber en cada hijo de Dios, en cada siervo de Dios, de predicar como si fuera el único. No pensar que le corresponde a alguien más. Me corresponde a mí. Por eso me fue encomendada a mí. Y verso 4 dice, a Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo, del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Ahora aquí hay un dato bien específico. Yo quiero que usted me siga con mucho detenimiento. Por esta causa te dejé en Creta. Creta es un punto geográfico definido. Es un punto geográfico definido. ¿Dónde se encuentra? Es una de las islas que componen el archipiélago de Grecia. Como sabrán, Grecia no es un solo predio de terrenos. Grecia es un archipiélago compuesto de un poco más de 2000 islas. Sobre 2000 islas, de las cuales solo 200 al día de hoy están pobladas. Creta era y es la más grande de ellas. Todavía lleva este mismo nombre, Creta. Creta, aunque no es la capital, es la isla hoy día la más grande en extensión territorial y una de las más desarrolladas en todo el sentido político, social, todo. Dice el apóstol que dejó a Tito en Creta para que corrigieses lo deficiente. Había una deficiencia. ¿Y cuál es la deficiencia? Dice, y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Había una deficiencia en la iglesia de Creta. La deficiencia era que tenían ausencia de ancianos, de obispos, de pastores. Tenían esa deficiencia y dice Pablo, te dejé en Creta para que establezcas, para que establecieses ancianos en cada ciudad. ¿Quién puede ser? ¿Quién puede ser ese anciano? Dice el verso 6. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer. Yo quiero detenerme allí. Dice que tenía que ser marido de una sola mujer.
para nosotros hoy día eso parecería ser redundante. Para ellos no. Ellos practicaban la poligamia. La poligamia era completamente legal. Era, además de su legalidad, era bien vista porque era un símbolo de estatus, de prosperidad. Y un hombre podía tener cuantas mujeres pudiera sostener. Sin embargo, ese nunca fue el plan de Dios. Dios no le dio a Adán varias mujeres, le dio una. Le dio a Eva. La poligamia nunca fue parte del plan de Dios. Sin embargo, en la Biblia vemos poligamia. Inclusive en el caso de gente de Dios. Hombres de Dios que tuvieron varias mujeres, varias esposas. ¿Por qué? Pues acabo de decir que era completamente legal y era el legado que una generación a otra le había dejado, a pesar de que al principio no fue así. Varón y hembra los creó, no creó varias hembras para un varón, varón y hembra los creó. Sin embargo, con el paso del tiempo eso fue evolucionando y socialmente aquello fue aceptado hasta tal punto que entró a todos los niveles de la sociedad, tal cosa como la poligamia. Yo quiero decir entonces, aunque la poligamia está presentada en la Biblia, está narrada, hay pasajes narrativos que hablan sobre la poligamia, no porque aparezca en la Biblia, es que es aprobada por Dios. Es aprobada por Dios, aunque aparece en el aspecto narrativo dentro del texto bíblico. No todo lo que aparece dentro de la narrativa bíblica tiene la aprobación de Dios. Y eso es bien importante que lo entendamos. Por ejemplo, la Biblia habla de esclavitud. Y otra vez, hay inclusive hombres de Dios en la Biblia que tenían esclavos. Eran dueños de esclavos. ¿En algún momento en la esclavitud fue plan de Dios? No, nunca lo fue. Nunca lo fue. Estos pueblos fueron adquiriendo tal costumbre, la inmensa mayoría de ellos. Y otra vez, en la Biblia se relata sobre este asunto, pero no porque esté relatado en la Biblia, es porque cuenta con la aprobación de Dios. Es que para presentar el mensaje de ese pasaje bíblico, se hizo necesaria una narrativa como parte de la composición de esa narrativa, pero no porque sea doctrinalmente aprobado por Dios. Dios nunca quiso la esclavitud. Dios nunca quiso la poligamia. Entonces llegó el Evangelio a su debido tiempo, dice el verso 3. Y como parte del cambio, de la transformación del Evangelio, se iba presentando poco a poco que Dios quería que tanto la esclavitud como la poligamia se dejaran de practicar. Por eso Pablo le dice a los esclavos, puedes hacerte libre, procúralo, si no, no te dé cuidado. ¿Y qué estaba pasando con la poligamia? Ahora los ancianos, los líderes, los pastores, iban a ser el modelo de Dios, de cómo fue el plan original de Dios. Marido de una sola mujer. ¿Y por qué eso no se atacó de frente? ¿Por qué no? Porque llevaban siglos practicando la poligamia como un modo de vida que era visto honorable. Ahora los ministros iban a modelar con su propia vida, qué era la voluntad de Dios.
marido de una sola mujer. Tiene que establecer ancianos en Creta, pero tiene que ser marido de una sola mujer. Y que tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni rebeldía. Ojo, ahí no dice que los hijos tienen que ser creyentes. Lo que dice ahí es que si son creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Verso 7. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero. Pendenciero es el hombre dado a la contienda, no codicioso de ganancias deshonestas. Ojo, no codicioso de ninguna ganancia. El hombre de Dios no puede estar dado al amor al dinero. Pero aquí específicamente dice ganancia deshonesta, sino que sea hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, y que es una persona sobria. Una persona que está apercibido. No es una persona distraída, no es una persona ambivalente, apercibido, entiéndase, apercibido de cuál es la voluntad de Dios. Retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Y este es el último requisito que le dice Pablo que un anciano debe tener, que retenga la palabra fiel. Y como es palabra fiel, no se cambia. O sea, esta palabra es fiel, es decir, no se cambia. La palabra no se cambia. Tal y como ha sido enseñada, porque la palabra se enseña. Esta palabra fiel se enseña. Es decir, tiene que ser retenedor de la palabra como fue enseñada desde el principio. Como fue revelada por el Dios de cielo y tierra. Esa palabra es fiel, yo tengo que ser retenedor. No cambiarla por modismos y por corrientes doctrinales que van a aparecer por el camino, y de esto vamos a hablar ya mismo. Tengo que ser retenedor de la palabra fiel. Y esto no se modifica. Esa palabra fiel no se puede modificar. Esa palabra fiel no cambia, no se altera, no se le añade, no se le quita. No está sujeta a interpretación privada. Dice el verso 10, porque aún hay muchos contumaces. Y una persona contumaz es una persona que porfía, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Aquí yo quiero hacer un alto. ¿Qué es la circuncisión? La circuncisión era la señal que se hacía físicamente en los varones como señal del pacto de la ley. Dios le dio al pueblo de Israel la ley a través de Moisés. Y como señal física en el cuerpo acerca de ese pacto se practicaba la circuncisión. Sobre todo varón, al octavo día era circuncidado. Y tanto la ley como su señal fueron dadas por Dios. Y dice el apóstol Pablo que la ley es espiritual. La ley fue dada por Dios. Es espiritual. Sin embargo, la ley fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo, nuestro consejero para llevarnos a Cristo. Venido Cristo, ya no estamos bajo ley.
Entonces, ¿por qué aquí hace alusión a la circuncisión de la cual Dios mismo habló tiempo antes? Y ahora dice que aquí hay hombres habladores de vanidad y engañadores que están llevando a gente a practicar la circuncisión. Cuando cuando Dios mismo la dio. Yo quiero decir por qué. Porque no se suponía que en ese momento estuvieran todavía practicando la circuncisión. ¿Por qué lo seguían haciendo? ¿Por qué lo seguían haciendo? Porque había hombres, habladores de vanidades, que estaban hablando y confundiendo, añadiendo sobre la gracia, añadiendo ley. Se les conoce como los judaizantes. ¿Quiénes eran los judaizantes? Los judaizantes eran gente que habían abrazado el evangelio, habían creído la palabra, pero seguían enseñando que además del evangelio había que guardar la ley. Dice aquí Pablo que son habladores de vanidades, a los cuales preciso es tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Y lo que viene ahora me llama la atención. Verso 12. Uno de ellos, es decir, uno de entre la gente de Creta. Pues recuerda que estamos en la isla de Creta. Uno de entre los residentes de Creta, dice, uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Ay, ay, ay. Eso es un testimonio. Eso es un mal testimonio. Por eso el verso 13 dice, este testimonio es verdadero. Este testimonio, mal testimonio, es verdadero. Lo que dicen, dice Pablo, es cierto. Y este profeta, su propio profeta, fue quien dijo, los cretenses, siempre mentirosos. Esto de siempre, lo que indica es que era una herencia que se daba de una generación a la otra. Es decir, una generación de cretenses enseñaba a la siguiente a ser practicantes de la mentira. Era una manifestación de pecado que se convirtió en un problema social de los cretenses. Era particularmente pernicioso en la vida de los cretenses. ¿Qué tiene esto que ver con la iglesia? Está en el verso 13. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Y ahí está hablando de los hermanos. Ahí está hablando ahora de la iglesia. Pues cuando lo dice a Tito que los reprenda duramente, se refiere a hijos de Dios. Porque no podía reprender a los de afuera. Estaba hablando de los de adentro. ¿Qué pasó? Se trajeron aquella forma de vida que tuvieron practicantes de la mentira en forma habitual, constante, se la trajeron a su vida cristiana, incompatible. Por eso no estaban siendo sanos en la fe. Esa conducta, esa conducta de pecado, de mentir de forma habitual y de hacer de la mentira una parte integral de la vida diaria, impedía que fueran sanos en la fe. No es cualquier cosa. No eran sanos en la fe, por eso. ¿De quién está hablando? Está hablando nada menos que de un filósofo que se llamó Epiménides.
Y si usted busca información sobre Epimenides, era un filósofo y profeta. Vivió alrededor de 6 siglos antes de Cristo, pero sus enseñanzas estaban presentes en este momento de la vida de la iglesia. Todavía se enseñaban. Fue Epimenides el que introdujo dentro de la literatura tal cosa como la paradoja. ¿Qué es una paradoja? Una paradoja es básicamente una contradicción. A partir de Epimenides, la paradoja es usada como un recurso literario para ilustrar algo. Es una contradicción que se usa para ilustrar algo. Epimenides dijo, su paradoja fue esta, que cita Pablo en el verso 12. Los cretenses, siempre mentirosos. Ahí faltó la segunda frase que él dijo. Yo soy cretense. La paradoja que Epimenides dictó inicialmente era los cretenses, siempre mentirosos, coma, yo soy cretense. ¿Dónde estaba la paradoja? Estaba diciendo que los cretenses siempre eran mentirosos, pero él estaba diciendo una verdad. Yo soy cretense. Ahí estaba la paradoja. Lo más interesante de esto es que el apóstol Pablo dice, ese testimonio es verdadero. Es posible que alguien se traiga o que generaciones en un punto geográfico determinado se traigan lo que aprendieron de sus antepasados, se lo traigan a la vida cristiana, sí. Sí. Y eso, dice Pablo, les impide ser sanos en la fe. Mira un ejemplo. Si usted va a la historia de la iglesia de Corinto, la iglesia de Corinto tenía un problema. Estaban en la ciudad que practicaba la fornicación de manera sagrada, entre comillas. En esta ciudad estaba el templo a la diosa de la fertilidad, la diosa Afrodita. Y el culto a esa diosa consistía de 1000 sacerdotisas que practicaban la prostitución en el templo de Afrodita de forma oficial y de forma sagrada para ellos. Para los corintios, la fornicación era cosa de todos los días y era bien vista porque era ritual. Aquel pueblo estuvo sometido a eso durante mucho tiempo. Mucho tiempo. Llegó el evangelio, se levantó la iglesia de los corintios y la iglesia de los corintios estaba expuesta a esa práctica. Por eso Pablo dice en Primera de Corintios, huid de la fornicación. Llegó a ser tan común en la vida de aquel pueblo que corintianizar era sinónimo de fornicación. Llegó a ser para los cretenses tan común mentir que cretinizar llegó a ser sinónimo de mentir a los unos y a los otros. La palabra del apóstol fue, huye de eso. A Tito le dice, repréndolos duramente para que sean sanos en la fe y para que vean que la mentira es pecado, pues los mentirosos no entrarán al reino de Dios. Aquí está hablando de alguien que miente asiduamente, que es parte de su carácter. Verso 14. No atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Mire, desde siempre gente ha querido adulterar la palabra de Dios con mandamientos de hombres. Y eso viene acompañado, en este caso, de cuentos. Por eso dice fábula. Una fábula es un cuento. Fábulas judaicas
cuentos de judíos que venían acompañados de mandamientos de hombres. Y un mandamiento de hombre es cuando el hombre dice, para agradar a Dios, para tú estar en Cristo, tienes que guardar este mandamiento. Es un mandamiento. No lo da como un parecer, es un mandamiento. 15. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Oiga, partiendo de este verso, algunos han llegado a decir que nada es inherentemente malo, todo depende cómo lo mires. Pues dice que todas las cosas son puras para los puros. Pero eso no va de acuerdo al resto de la expresión de la palabra de Dios. La palabra de Dios señala conductas de pecado. Y no importa con cuánta pureza se quiera ver el asesinato, el homicidio es homicidio. Aunque tenga muchas explicaciones, aunque se quiera explicar de muchas maneras, homicidio es homicidio. Entonces, yo no puedo decir que el homicidio es puro si yo lo veo puro. Ahí no está diciendo eso. ¿Qué está diciendo ese verso? Que los puros buscan lo que es puro. Pero los corrompidos e incrédulos buscan lo que no es puro. Esa es la interpretación de ese pasaje. No hay forma de yo interpretar, de yo dar color distinto a lo que ha dicho Dios. Lo que es pecado es pecado. Por más pureza que se intente aplicarle, por más correctitud que se le intente aplicar, si es pecado, es pecado. Aunque se le dé un mote de honorabilidad, si es pecado, es pecado. 16. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegas, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Yo quiero saltar ahora al capítulo 2 en el verso 11. Discúlpeme, del 2 hasta el 2.9. 2.9, capítulo 2, verso 9. Dice, exhorta a los siervos, a los esclavos, que se sujeten a sus amos, que agradan en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todos, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Está diciendo a Tito, ¿qué le vas a enseñar a aquel que es esclavo? Que se libere y se vaya. Pues no, porque legalmente era esclavo de alguien. Otra vez, ¿la esclavitud en algún momento fue de Dios? No. Pero estaba allí. Y la forma en que el Evangelio abordó esto fue de forma paulatina, pero mientras ocurría su liberación, lo que el apóstol dijo fue que adornaran la doctrina de Cristo con su obediencia, es decir, que fueran obedientes, no respondones. Porque eso le hubiera restado adorno a la doctrina. En vez de ser respondón, sé obediente. Ahora mire el verso 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿Qué está diciendo? Que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación al esclavo y al amo. Entonces, ahora había un fenómeno
que en la iglesia había alguien que era dueño de esclavos y había esclavos. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Pablo dice, los que están bajo esclavitud sirvan a sus amos mejor, mayormente si tienen amos que son creyentes, porque es un hermano que se está beneficiando de su servicio. Oiga, pero ese no era el plan de Dios. El plan de Dios no fue la esclavitud nunca. Le está diciendo, si estás bajo esclavitud, no te dé cuidado porque tú puedes ser esclavo y ser cristiano. La condición de esclavitud no te impide ser siervo de Dios. ¿Por qué? Verso 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿A cuántos? A todos. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. No dejo a nadie afuera. Por ninguna razón lo dejo fuera. Quien se humilla y viene arrepentido al Señor y viene recibiendo al Señor es perdonado y es salvo. No importa sea esclavo, sea libre, sea hombre, sea mujer, sea cretense, corintio, a todos los hombres, enseñándolos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Yo quiero añadir verso 15, 2:15. Esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Eso parecería un mensaje para otro, diciéndole, no menosprecien a Tito. Pero sin embargo, el mensaje es para él, que nadie te menosprecie. Es decir, no hay razón en ti para ser menospreciado. Por eso exhorta, habla y reprende con toda autoridad. Quiero leer verso 3, capítulo 3, verso 8. 3:8 dice, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza. Le dijo en el pasaje anterior, exhorta, reprende. Aquí dice, insiste con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Pero, y aquí hay un pero evita las cuestiones necias. ¿De qué cosas necias está hablando? Lo voy a explicar ahora. Dice que las evite. ¿Cuáles son esas cosas necias? Son genealogías, contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Cuando una contienda y una discusión acerca de la ley y acerca de doctrinas es edificante, nunca. Nunca lo es. La palabra de Dios no es para contender sobre ella, es para compartirla. Por eso, no participe de contiendas. No participe de esas contiendas. ¿Por qué? Porque son vanas y sin provecho. Yo quiero decir
para completar este verso 9, que el provecho es un criterio de Dios. Si usted va a 1 Corintios, donde habla de los dones del Espíritu Santo, el Señor, la palabra es enfática diciendo que cada ejercicio de cada don es para provecho de la iglesia. Si no aprovecha, no edifica. Entonces es vano. Y es tan así que le dice a los hermanos de Corintios, si usted está en la iglesia y se pone de pie y tiene una palabra de profecía, tiene que haber quien la interprete. Si no hay intérprete, calle en la iglesia. ¿Por qué? Porque no aprovechará. Quien la oye no lo va a entender, y si no la entiende no la aprovecha. Entonces a cada uno le he dado la manifestación del Espíritu para provecho de la iglesia, del otro hermano. Verso 10. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo. Al que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo. La división no es un espíritu. La división es una persona. Por eso dice aquí, al que cause divisiones. La división no es un espíritu, es una persona en mal espíritu. ¿Hay alguien causando divisiones? Amonéstalo. Una y otra vez. Una y otra vez. Si no responde a la amonestación constante, entonces deséchalo. ¿Por qué? Sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Yo quiero terminar aquí este estudio de la epístola a Tito, pues en forma resumida, ¿no? Y con esto terminamos las epístolas pastorales del apóstol Pablo. Que mucho hay en una epístola tan breve como 3 capítulos. Y no lo cubrimos completo. Qué mucho hay allí. Es palabra de Dios. Porque es palabra de Dios. Pero yo quiero terminar aquí. ¿Tenemos alguna petición por la que vamos a orar? Sí. Tengo una pregunta. Sí. Timoteo y Tito son, usted mencionó que son pastorales, son epístolas pastorales. Y Filemón. ¿Cuál es la diferencia entonces con Colosenses, Tesalonicenses? La diferencia es que las cartas pastorales fueron dirigidas a una persona. O sea, el destinatario era una persona. Okay. Las demás epístolas, el destinatario era la iglesia. Pero vuelvo y digo, a pesar de que las epístolas pastorales fueron dirigidas a un destinatario personal, una persona, la palabra que está allí es para todos hoy. Por eso está ahí. Pero la diferencia es esa. Las unas fueron dirigidas a iglesias y las otras dirigidas a personas con un carácter pastoral. Vamos a orar por la hermana Ivonne Fernández. Está pidiendo oración por su sobrino, Jorge Mejía, está hospitalizado. El hermano Víctor Cassidy pide oración por su hijo, Víctor Jr. Cumplió 17 años ayer. Vamos a orar por Víctor Jr. y por Jorge Mejía, creyendo que Dios lo va a hacer. Creyendo que sí, Dios lo va a hacer. Vamos a orar. Vamos a orar. Señor Jesús, te presentamos a Jorge Mejías. Señor, tú le conoces. Se encuentra postrado, Padre bueno.
palabra enseña que tú estás cercano al quebrantado de corazón. En esta hora, Padre eterno, visita a Jorge Mejía. Señor, toca su ser, Padre eterno. Levántalo de allí, Señor amado. Toca su ser y levántalo, Padre bueno, para testimonio de tu gloria. Sí, Padre. Señor, sana a Jorge. Una visitación tuya es todo lo que necesita. Sí, Dios. Sánalo, Señor. Tú le eres propicio, Padre bueno. Yo creo que tú le eres propicio en esta hora, Padre. Ah, Señor, y sobre todas las cosas, que Él sepa cuán cercano tú estás. Cuán cercano tú estás. Así mismo yo te presento a Víctor Cassidy. Señor Jesús, a la distancia oramos por Víctor Cassidy Jr., Señor Jesús. Dios mío, sé tú con este joven, Padre bueno. Señor, sé tú tocando su corazón, Padre. Allí donde se encuentra ahora mismo, a su familia, toda. Señor, visita esta familia, Padre eterno. Dios mío, abre sus ojos para ver. Toca su corazón, Señor. Sí, Dios. Padre, que reconozca en su vida que no hay para él bien fuera de ti. Que te reconozca en su vida, Padre bueno. Revélate en lo más profundo de este corazón. Cuídale, Señor. Cúbrele, Padre eterno. Dios, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Bendito sea. Yo te doy gracias. Yo te doy gracias. Yo sé que tú lo haces. Gracias, Señor. Gracias, Padre bueno. Amén. Amén. Aquí terminamos. No sin antes recordarles que este próximo domingo, una vez más lo enfatizo, estamos reuniéndonos dentro de nuestro templo en el 14522 de la Landstar Boulevard, Suite 101, zip code 32824 en Orlando. Y estaremos teniendo 2 servicios para efectos de mantener el distanciamiento social. Estaremos celebrando 2 servicios. El primero a las 10 en punto de la mañana. Termina a las 11. Tenemos media hora de espera para nuestro segundo servicio, que será a las 11:30. Esta media hora será para propósitos de limpieza, de preparación, porque estamos siguiendo todos los protocolos habidos y por haber ante toda esta situación del COVID-19. Estamos haciendo un trabajo de limpiar lo más minuciosamente posible, desinfectar todo, cosa de que los que vienen para el segundo servicio encuentren este templo como es debido. Repito, a las 10 y a las 11:30 los espero este próximo domingo, día 14. Mientras, la paz de Dios sobre cada uno de ustedes.